la cumbre climática, el presidente de México ofreció un trato a Biden para frenar a los migrantes climáticos. Ocasio-Cortez relanzó el Green New Deal con un comentario extraño. Marjorie Taylor Greene está lista para un debate. La Cámara aprobó un nuevo proyecto de ley que convertiría a D.C. en un estado. ¿Qué significa si esta legislación se convierte en ley? El bloqueo prolongado está teniendo un impacto fundamental en la salud mental de los niños. Más padres dan un paso al frente para expresar sus preocupaciones. Bienvenidos a Factor Sorpresa. El punto culminante del Día de la Tierra, el 22 de abril, Estados Unidos ofrecería ciudadanía o protección legal a los migrantes climáticos. ¿Recuerdan que en la serie de CNN Exposed de Project Veritas, el director de CNN, Charles Chester, dijo que el cambio climático será el próximo COVID, porque el miedo vende? Bueno, ya viene. En febrero, Biden firmó una orden ejecutiva sobre planificación para el impacto del cambio climático en la migración. Pidió soluciones para proteger y reasentar a los migrantes desplazados por el cambio climático. Los demócratas continúan afirmando que el reciente aumento de migrantes no se debe a Biden y las políticas de frontera abierta, sino al cambio climático en Centroamérica. A principios de esta semana, el secretario de Estado, Antony Blinken, reafirmó que es la crisis climática la que impulsa la migración desde el Triángulo Norte hacia Estados Unidos, agotando los recursos y las autoridades migratorias en la frontera sur. Desde el jueves, Biden ha organizado su primera cumbre climática de 2 días con 40 líderes de todo el mundo, pero no invitó a ningún líder del Triángulo Norte. El primer día de la cumbre, el presidente mexicano López Obrador propuso un acuerdo de plantación de árboles para combatir el cambio climático en Centroamérica. Obrador afirmó que el programa frenará la migración. El mismo día, 2 senadores demócratas introdujeron un proyecto de ley para aumentar las protecciones a los migrantes que no se ajustan a la definición de refugiados del derecho estadounidense e internacional. Sin embargo, esta idea enfrenta grandes desafíos. Por ejemplo, si el proyecto de ley se dirige a los refugiados climáticos no típicos, se debe tomar en cuenta que los desastres naturales y la violencia a menudo están entrelazados. Entonces, ¿dónde se marca la línea entre los refugiados regulares y los refugiados climáticos? Si el proyecto de ley se dirige a los migrantes no refugiados, ¿por qué querría que los no refugiados ingresen a este país? Ellos son ilegales. Después de que Australia rechazara 2 acuerdos de la Franja y la Ruta con Beijing el miércoles, el líder del PSC, Xi Jinping, lo rebautizó como Cinturón y Ruta Verde. Xi apareció en la cumbre climática de Biden el jueves por la mañana para promover el nuevo acuerdo. La iniciativa del Cinturón y la Ruta del PSC ofrece préstamos masivos pero predatorios a los países en desarrollo, la mayoría de ellos en África, el sudeste asiático y América Latina. Proporciona servicios de infraestructura como la construcción de nuevos puertos, ferrocarriles y carreteras. La verdadera ambición no es la economía, sino la expansión de la influencia geopolítica del PSC. El PSC se queda con los beneficios de los proyectos y los intereses de los préstamos. Estos proyectos de préstamos masivos ponen a los países socios en una deuda extrema. El PSC luego aprovecha estas deudas como moneda de cambio diplomático. El jueves, Xi alegó que como solución para combatir el cambio climático, China construirá una infraestructura verde en los países en desarrollo. Dijo: necesitamos brindar equidad social y justicia en la causa de la transición verde y aumentar el sentido de beneficio, felicidad y seguridad en las personas. Los países desarrollados deben aumentar la ambición y la acción climática. Biden permitió que Xi, un dictador comunista con notorios antecedentes en materia de derechos humanos, promoviera la equidad y la justicia en el mundo. El engaño y la censura del PSC están más allá de lo que la mayoría de los estadounidenses podrían comprender porque no están bajo su dominio.
Sin embargo, desde el nivel de hipocresía en algunos políticos y corporaciones que hemos visto y la cultura de cancelación que estamos experimentando hoy, me pregunto si el PSC también había exportado sus tácticas tiránicas a algunos líderes en los Estados Unidos. La representante radical Ocasio-Cortez, en vísperas del Día de la Tierra, reintrodujo el Green New Deal. Desafortunadamente lo echó a perder con sus comentarios absurdos. Afirmó que la crisis climática nace de la injusticia y es una crisis que nace de la búsqueda de ganancias a cualquier costo humano y ecológico. También dijo, lo que significa que debemos reconocer en la legislación que el pisoteo de los derechos indígenas es una causa del cambio climático, que el pisoteo de la justicia racial es una causa del cambio climático. A los ojos de los radicales, todos los problemas son resultado del racismo, aún el cambio climático. También completó recientemente su artículo de 14 páginas sobre el Green New Deal. La representante Marjorie Taylor Greene lo comprobó. Después de leer el documento de extracción, Greene está lista para un debate que, según ella, Ocasio-Cortez ha aceptado. Greene dijo que si Ocasio-Cortez no aparece, prueba que no es más que una niña asustada que no sabe nada. También hubo confusión en el Capitolio el mismo día de la Tierra. La Cámara aprobó un proyecto de ley en línea con el partido que convertiría a Washington, D.C. en el estado 51 de la nación. ¿Qué significa que D.C. se convertirá en un estado? El proyecto de ley, respaldado por todos los demócratas de la Cámara, le daría al distrito 2 escaños en el Senado y 1 escaño en la Cámara y un gobernador. Washington, D.C. vota abrumadoramente por los demócratas en las elecciones. Si la legislación se convierte en ley, garantizaría 2 senadores demócratas más y un representante demócrata más en el Congreso. Los republicanos argumentaron que otorgar la estatidad al distrito es inconstitucional. Incluso el Departamento de Justicia del presidente Kennedy y Obama han sido coherentes. Se necesita una enmienda constitucional para otorgarle al distrito la condición de estado. El movimiento es más una toma de poder. El líder de la minoría, Kevin McCarthy, dijo antes de la votación: el esquema de estatidad de los demócratas en D.C. se trata de 2 cosas: consolidar el poder y promulgar políticas radicales. El pueblo estadounidense ve a través de esta descarada toma de poder. El representante republicano Jody Hice aplastó la afirmación de los demócratas de que Washington, D.C. no tiene representación del pueblo. Hice dijo que el distrito tiene representación local y un delegado en la Cámara. También tiene votos electorales para la elección presidencial. Dijo que el nuevo proyecto de ley va en contra de lo que pretendían nuestros fundadores. Los padres fundadores nunca habían querido que la sede del gobierno fuera un estado, y lo dejaron claro al enmarcar la Constitución. Pero que no cunda el pánico. En realidad, esta es la segunda vez que la Cámara aprueba una legislación de este tipo en 2 años. Es casi imposible hacer avanzar el proyecto de ley en el Senado, que requiere al menos 10 votos del Partido Republicano. Incluso no todos los 50 demócratas del Senado pueden respaldar la moción. 4 senadores demócratas han dicho que su voto es un no. Sin embargo, el proyecto de ley cuenta con el apoyo total de Biden y la Casa Blanca. D.C. es reconocida como la capital del asesinato en Estados Unidos. El personal de la policía en D.C. ha disminuido en los últimos años y esto también puede ser una tendencia en otras ciudades azules. Filadelfia, Los Ángeles y Portland enfrentan un grave problema de falta de personal debido a la jubilación anticipada y pocas clases de capacitación debido a la pandemia. La moral de la policía está baja en todo el país, en medio de incidentes que han provocado disturbios. Además de los disturbios posteriores a la muerte de George Floyd, Filadelfia experimentó otra ola de confusión después de que un oficial le disparara a un hombre negro que lo atacó con un cuchillo. Pero en medio de la creciente tasa de criminalidad y más disturbios callejeros, el Departamento de Policía de Filadelfia lucha por contratar nuevos reclutas. Portland experimentó disturbios casi todas las noches del año pasado. Muchos de sus policías abandonaron la fuerza, alegando falta de apoyo y exceso de trabajo. Los Ángeles recortó su presupuesto policial el año pasado y ahora no tiene suficiente personal. La ciudad propuso recientemente un aumento del 3% en los fondos para el próximo año, debido al aumento de la delincuencia en la ciudad.
Muchos estados todavía se encuentran bajo el bloqueo del virus. Ahora estamos viendo que este tipo de aislamiento prolongado está teniendo un impacto fundamental en la salud mental de las personas, especialmente en la de los niños. CDC informó que en comparación con 2019, las visitas relacionadas con la salud mental para niños de 5 a 11 años y de 12 a 17 años aumentaron en un 24 y un 31% en 2020. El distrito escolar del condado de Clark, en Nevada, el quinto más grande del país, se volvió completamente remoto desde marzo del año pasado. Para diciembre, 18 estudiantes se habían suicidado en el distrito, el doble en comparación con el año anterior. El aumento de los suicidios de estudiantes llevó a la Junta del Condado a comenzar a traer niños al aula en enero. El superintendente del condado dijo: "Cuando comenzamos a ver el aumento en el número de niños que se quitaban la vida, sabíamos que ya no eran solo los números de COVID los que teníamos que mirar". Chris Buckner, un padre del condado de Cook, Illinois, perdió a su hijo Dylan de 18 años por suicidio en enero. Buckner ahora cuenta su historia para crear conciencia sobre la depresión y el suicidio de los adolescentes, con la esperanza de salvar a otras familias que luchan durante la pandemia. Advirtió que la depresión y los posibles pensamientos suicidas en los adolescentes son difíciles de ver para los padres. Dijo que con la vacuna disponible es hora de cambiar. En Georgia, una mamá criticó a la junta escolar por su mandato de máscara obligatoria de 9 meses que se aplica a los niños pequeños. Ella dijo: "Ya no estamos en marzo del 2020, tenemos 3 vacunas y la mayoría de los adultos en Georgia son elegibles para obtenerla y sabemos que este virus no afecta a los pequeños y esto es una bendición. Pero ¿qué hemos hecho los adultos con esta bendición? La hemos puesto de lado. Y hemos dicho: no nos importa, ustedes niños de 5 y 6 van a usar un cubrebocas, ustedes niños de 7 y 8 años no pueden jugar juntos en las áreas de juego como niños normales. Hacer frente a las autoridades requiere valor, pero es necesario impulsar el cambio". En Michigan, la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer ha firmado 130 órdenes ejecutivas desde mayo de 2020. Imponiendo una serie de severas restricciones a los negocios locales y la vida personal de los ciudadanos. El Estado todavía tiene un mandato de cubrebocas y estrictas reglas de reunión social. Por ejemplo, las reuniones en interiores en lugares residenciales están limitadas a 15 personas. En octubre, un grupo de lugareños inició una campaña llamada Desbloquear Michigan. La petición pide derogar una ley de 1945 que permite a Whitmer gobernar por orden ejecutiva sin fin y sin rendición de cuentas. Sufriendo bajo el gobierno arbitrario de Whitmer, durante la pandemia, Desbloquear Michigan recibió un gran apoyo. La petición acumuló más de 460.000 firmas válidas, muy por encima del umbral de 340.000 necesario para la certificación. Pero la lucha por la libertad nunca es fácil. El jueves, la Junta Estatal de Encuestas de Michigan, que está compuesta por 2 demócratas y 2 republicanos, se estancó sobre si certificar o no la petición. Los 2 demócratas querían iniciar una investigación sobre si las firmas se recolectaron correctamente, a pesar de que la procuradora general Dana Nessel ya concluyó una investigación de un mes sobre la campaña. ¿Por qué los demócratas tienen tanto miedo de aprobar esta moción? Porque una vez que se certifique la petición, se presentará a la legislatura controlada por los republicanos, que fácilmente podría votar para derogar la ley de 1945. Whitmer no tendría poder para vetar la derogación. Desbloqueo de Michigan podría buscar justicia en la Corte para seguir adelante. Puede solicitar a la Corte Suprema de Michigan que castigue a los miembros de la Junta que se negaron a hacer su trabajo. En el norte de Canadá, los habitantes de Ontario declararon una victoria en su lucha por la libertad. El primer ministro Doug Ford se disculpó entre lágrimas el jueves por sus medidas extremas de bloqueo y permanencia en casa. Ford impuso la restricción de coronavirus más estricta y el bloqueo más largo de cualquier territorio de América del Norte. Para sorpresa de nadie, Ontario también ha experimentado un aumento en los suicidios y la depresión. La semana pasada, la oficina de Ford otorgó a la policía el poder de detener a cualquier persona, preguntar por qué no están en casa y exigir su dirección. Pero incluso las fuerzas del orden público no quisieron seguir la nueva orden.
Ford y su gabinete se enfrentaron a una brutal reacción del público. Incluso los principales medios de comunicación hablaron en contra de su decisión extrema. La protesta pública obligó al primer ministro a retirarse de su estricta orden de cierre. Ford se disculpó por sus errores y admitió diciendo: algunas de esas medidas, especialmente en torno a la aplicación, fueron demasiado lejos. Pero los habitantes de Ontario no están comprando las lágrimas del primer ministro. Alguien tuiteó: las lágrimas son reales, pero ¿por qué llora? ¿Por su carrera política que se evapora rápidamente? Quizás. ¿Está llorando porque ha tenido una vida protegida y no está acostumbrado a los sentimientos de fracaso? Definitivamente. Otro tuit decía: no puedo creer que Doug Ford tenga el descaro de llorar para tratar de ganarse nuestra simpatía. El daño está hecho. Y eso es todo por hoy. Gracias y hasta mañana.